Hola a todos, bienvenidos a la clase 2 de reforzamiento del segundo ciclo que consiste específicamente en el tema de los géneros periodísticos. La información periodística se puede clasificar en géneros dependiendo de cuál es el énfasis que tiene el contenido. Vamos a ver que dentro del periodismo hay textos que se centran más en los aspectos objetivos, otros son mucho más subjetivos y hay algunos que mezclan o combinan tanto lo objetivo como lo subjetivo. A partir de lo anterior, entonces, vamos a distinguir tres grandes géneros periodísticos: el género informativo, el género de opinión y el género interpretativo, que también recibe el nombre de mixto. El género informativo prefiere dar a conocer hechos de manera objetiva, es decir, solamente se va a basar en contar los hechos como ocurrieron. Por lo tanto, el foco va a estar netamente en lo ocurrido. Aquí no vamos a encontrar juicios de valor ni tampoco vamos a encontrar opinión respecto a lo acontecido. Textos entonces del género informativo son la noticia, el reportaje y la entrevista. La noticia es un texto que presenta un acontecimiento de interés, es claramente objetivo, porque solamente se ciñe a contar los hechos y por esa razón el uso del lenguaje es claro, concreto y conciso para que el lector claramente pueda comprender lo que se está presentando dentro de este texto. La organización de las ideas dentro de una noticia está dispuesta en forma de pirámide invertida. Eso quiere decir que siempre lo más importante va a estar al comienzo de la noticia y lo menos importante va a estar al final. Dentro de la composición o de la estructura de la noticia, prevalece la descripción y la narración. Por lo tanto, se van a entregar detalles de lo sucedido y al mismo tiempo se va a ir contando en una secuencia de hechos qué fue lo ocurrido. El reportaje desarrolla y profundiza un tema mucho más que las noticias. Por lo tanto, es más extenso, es más largo. Y además es producto de una investigación. En este caso, el periodista ha trabajado en torno al tema que va a profundizar y por lo tanto ha ido recopilando información respecto a él en un largo periodo de tiempo. Entonces, en el reportaje lo que él hace es reunir toda esa investigación y presentarla. Por lo tanto, el tema del reportaje o de la investigación no necesariamente es actual como sí lo tiene que ser la noticia. En el caso del reportaje no es necesario que el tema sea de actualidad. Y acá predomina también, como en la noticia, la narración y la descripción. En el caso de la entrevista, es una nota periodística que surge del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces siempre vamos a encontrar la idea de una conversación entre dos personas, que en este caso, cierto, claramente cumplen un rol, entrevistador y entrevistado. El periodista no va a expresar su punto de vista, por lo tanto es objetivo y por lo tanto también no va a involucrar una valoración personal. Él solamente deja que el entrevistado dé a conocer su opinión respecto a un tema, pero él como periodista no puede manifestar ningún punto de vista o perspectiva. Existen distintos tipos de entrevistas: la noticiosa, que específicamente entrega información; la de opinión, que específicamente entrega elementos subjetivos o relacionados con juicios de valor de la persona que está siendo entrevistada; y la entrevista de semblanza, que tiene que ver con presentar la vida y obra de la persona que está siendo entrevistada. Género de opinión. Los textos del género de opinión plantean un punto de vista y un análisis del periodista a partir de un hecho ocurrido. Por esa razón, a diferencia del género informativo, los textos del género de opinión privilegian la subjetividad. Por lo tanto, vamos a encontrar juicios de valor, vamos a encontrar calificativos respecto a un determinado tema, vamos a encontrar puntos de vista de quien escribe el texto respecto al tema que está presentando.
Y por lo tanto, en este caso, el foco es la opinión. Textos del género de opinión son el artículo de opinión, la carta al director, la crítica o comentario y la editorial. El artículo de opinión es interpretativo y reflexivo. Eso quiere decir que es un texto en el que no va a predominar claramente la objetividad, porque lo que quiere hacer es llevar a pensar al lector. Y esto a partir de la opinión personal de un colaborador del diario, es decir, de un periodista que trabaja para el medio, para el diario en este caso, y por lo tanto va a ser él quien firme o se haga cargo de este texto al finalizar el artículo. La crítica es un análisis de una obra artística. Hablamos en este caso entonces de cualquier manifestación, ya sea de pintura, del cine, de la música, que es analizada por un crítico llamado crítico de espectáculos y es realizado por un profesional de esta área. Claramente subjetiva porque se va a basar en parámetros de estética, es decir, en lo que el crítico en este caso considera que es bello o que es estéticamente correcto dentro de ciertos cánones o ciertos patrones a seguir. En el caso de la editorial, hablamos de un texto también de opinión que representa la postura del medio, es decir, del diario o de el canal de transmisión que corresponda al medio masivo de comunicación donde se presente, la radio y la televisión, sobre algún hecho de actualidad. En este caso, entonces, se va a ser responsable de él el equipo de edición o el mismo director del medio, y por lo tanto no va firmado como una persona individual, sino que el diario, con su nombre, va a entregar el contenido de este texto haciéndose completamente responsable de estos dichos. Por lo tanto, va a representar el sentir o el pensar del diario como tal. La carta al director es un texto escrito por los lectores para opinar sobre un tema. Por lo tanto, en este caso es un espacio donde los lectores tienen la posibilidad de opinar respecto a un tema que pudo haber aparecido en el mismo diario, en el mismo medio, y por lo tanto ellos dan a conocer cuál es su opinión al respecto de ese tema. Claramente, la carta del director tiene un responsable, que es el mismo lector quien firma al terminar la carta, y la publicación va a depender del equipo de edición. En este caso, ¿cierto? Si la carta cumple con el perfil editorial del medio o si la carta, ¿cierto?, responde correctamente a el modelo de una carta, ¿cierto? La publicación puede dejarse como está, si es que está bien hecha por la persona que la escribió, o puede sufrir modificaciones por parte del equipo de edición, quien a lo mejor puede resumir o redactar un poco mejor este documento. Y por último tenemos los textos del género interpretativo, que también se conoce con el nombre de género mixto. ¿Por qué? Porque en este caso combina lo que es la información, es decir, lo propio del género informativo, con la opinión. Por lo tanto, tenemos una fusión de lo que podría ser una mezcla entre el género informativo y el género de opinión. El texto por excelencia, que pertenece al género interpretativo, es la crónica. La crónica entonces se va a caracterizar por unir en sí misma la información sobre un hecho y su interpretación posterior. Es decir, no solamente se cuenta lo que sucedió, sino que a su vez el emisor de este texto, el autor, en este caso el periodista, va a plantear cuál es su punto de vista o su mirada respecto a los hechos que está contando. El relato entonces se realiza en forma narrativa, porque se está contando algo, y por lo mismo también hay una ordenación en el tiempo, por lo tanto hay una secuenciación de los hechos. Es muy común dentro de una crónica encontrar entonces conectores que hablen o que indiquen temporalidad, como antes, después, mientras, luego, o fechas que indiquen cuándo se fue sucediendo cada uno de los eventos que ahí se comentan. Bueno chicos, aquí entonces terminamos con esta grabación, este video de lo que consiste o lo que dice relación con la clase de géneros periodísticos. Cualquier duda que tengan, entonces la vamos a resolver en la siguiente clase. Que estén muy bien, nos vemos el próximo sábado.